Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Tres minutos sobre las 8 de la mañana y hoy empezamos tempranito con esta emisión en streaming. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola García. Bienvenida, Lola. Buenos días. Gracias por estar aquí. Además, en un 2 de agosto y encima en esta hora, pues eso, tan madrugadora. Ha habido un pleno muy intenso el pasado viernes con muchos asuntos de interés que nos parecía importante resaltar. Sobre todo las ayudas a autónomos, a pymes. Hay una campaña, además también orientada para el sector comercial. Queríamos conocer esos detalles. Bueno, Nuria, desde que llegamos, nuestra prioridad, conociendo la realidad de Fuerteventura, las necesidades que tenía el sector de autónomos y pymes por la crisis sanitaria y sobre todo la crisis económica que estamos viviendo, pues nuestra prioridad era poder contribuir y ayudar a los autónomos. Y desde el principio nos pusimos a trabajar. En el pleno lo que hacíamos era aprobar las bases definitivas para poder sacar la convocatoria. Estuvo publicada esas bases desde el 14 de junio al 23 de julio y tanto PSOE como Podemos presentaron alegaciones pues el 22 de julio y el 23 de julio. Esperaron justito al último momento, pero gracias a los técnicos del Cabildo, que le tengo que agradecer, pues pudimos llevarlas a este pleno, las alegaciones, es decir, poder presentar, o las alegaciones que nosotros teníamos que presentar a lo que ellos habían presentado y poder aprobar ya definitivamente esas bases. Yo me imagino que serán publicadas el miércoles en el boletín y después ya se sale la convocatoria. Y como en este mes de agosto están cerradas las gestorías y demás, pues pondremos un amplio plazo durante el periodo de convocatoria, de presentación, para que coja el mes de agosto e incluso el mes de septiembre para que la gente, y anunciaremos, para que la gente tenga tiempo suficiente para que presenten sus solicitudes. 11 millones de euros, Nuria, que vamos a poner en... ¿Cuáles son las condiciones para poder acceder? Bueno, pues que hayan tenido pérdidas y sobre todo después ya se les subvenciona pues en los locales, se subvenciona incluso los impuestos de basura, varios temas que se pueden subvencionar y que ellos se pueden acoger para presentar esas pérdidas o dónde han tenido que invertir o dónde han tenido que poner su dinero, incluso estando cerrados, el alquiler de los locales, que es importante. Entonces ahí pues toda la ayuda que podamos le vamos a dar. ¿Tienen que estar al día en el pago de impuestos en la agencia tributaria? Sí, la ley te dice que tienes que estar al día, aunque el otro día me decía, bueno, lo comentaba la consejera Sandra Domínguez, que se había aprobado en el Parlamento de Canarias que no tenían que cumplir, pero ya te digo que sería esta semana, que fue el pleno, tendríamos que mirar, pero nosotros hicimos las bases desde el 11, desde que llegamos, en abril, ya estábamos elaborando las bases. Y sí hay que decir, porque como se ha comentado, oye, ¿qué es excepcional? Sí, el año pasado se dieron excepcional porque estábamos en estado de alarma. Es decir, ya fueron excepcionales. Lo que nosotros pretendemos con estas bases, no solo darlas este año, sino que tengan un carácter genérico ya y que podamos mantenerlas durante el tiempo y ayudar, porque esto no se va a terminar, Nuria. Entonces, no podemos estar todos los años haciendo bases, sino, oye, ya hicimos unas bases, pues vamos a ayudar. Estamos empeñados en ayudar a autónomos y pymes y que sea a largo tiempo, porque esto ya te digo que no se va a ir solo este año. Ellos van a necesitar ayuda y ahí va a estar el Cabildo de Fuerteventura para apoyar al tejido empresarial de la isla. Por lo tanto, se asegura la continuidad para el 2022. Sí, se asegura la continuidad para el 2022 y el 2023. Son unas bases que ya elaboramos y que se pueden mantener en el tiempo que sea necesario mientras dure o mientras tengamos esta problemática. Pero ya digo,
Se pudo hacer el año pasado con carácter excepcional sin base. Recuerdo que cuando llegamos no habían bases ningunas para poder dar estas ayudas, las tuvimos que elaborar, tuvimos que mandar informe al Gobierno de Canarias para permitir la compatibilidad de las ayudas del Gobierno de Canarias con las del Cabildo, esperamos un mes, después publicamos esas bases desde el 14 de junio hasta el 23, porque tienes que tener 30 días hábiles, las llevamos al Pleno, aprobación definitiva y ahora ya la convocatoria. Y poner ese dinero a disposición de realmente lo que necesitan. También pedían que el PSOE pedía que se diera la misma cantidad o que fuera genérica. Era unos 1.500 euros por cada empresario. Sí. Y nosotros decíamos que no se trata de igualdad, se trata de equidad. Darle al que más lo necesita, al que más pérdidas ha tenido, al que pues darle lo que realmente necesita. Si alguien ha tenido pérdidas, pero no tantas como otros, pues no le puedes dar lo mismo. Y es dinero público. No olvidemos que es dinero público de los impuestos de la ciudadanía y que no podemos darle o no podemos jugar con ese dinero. Tenemos que saber emplearlo bien y darle y ayudarle realmente a quien lo necesita. No vale café para todo, Nuria. Claro, en esta ocasión eran 1.500 euros por cada uno de los empresarios y además había una aportación por el volumen de trabajadores y ahora mismo se tendrá en cuenta las pérdidas también. Estamos hablando de pymes y de autónomos, estamos hablando de las ayudas que se destinaron el año pasado a esas empresas, pero con una cuantía mayor. Ahora estamos hablando de 6.000 euros, pueden llegar a 6.000 euros. Hasta 6.000 euros para autónomos, 20.000 euros para las micro y pequeñas empresas y la novedad ahora es que tenemos para medianas empresas, para medianas que llegan hasta 250 empleados, también se pueden acoger a estas ayudas de autónomos y pymes. Es decir, hemos aumentado la cuantía. Y demás, el Gobierno de Canarias ponía, me parece, 6 millones, si acaso, para Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura pone 11 millones. 11 millones de euros cuya convocatoria ya está abierta y veremos a ver hasta qué plazo se puede solicitar. Esperemos que sea más allá efectivamente del mes de agosto, que ahora es un mes, seguramente para los que lo están pasando mal, no, es un mes igual de importante, pero sí es verdad que en cuanto a asesorías y trámites. También aprobaron un plan para el comercio local, destinado específicamente para el comercio local. ¿En qué va a consistir? Vamos a ver, ese es un plan estratégico del consejero de Comercio, el señor Domingo Pérez, que en colaboración con la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, pues pone un plan de comercio, me parece que son 198.000 euros para ayudar al comercio local, como bien dices. Pero sí quiero aclarar que es un trabajo que ha realizado el compañero Domingo Pérez a través de la Consejería de Comercio. Y son el plan estratégico, después ya tendrá que sacar las bases y ya se verá, pero empiezas con esta ayuda que es importante, es decir, todo lo que puedan recibir, bienvenido sea. Y sobre todo para fomentar eso, el que la gente se active y vaya a comprar al comercio local, que es importante y que lo necesitamos. Bueno, de hecho la campaña, el programa se llama Yo compro en Fuerteventura, ¿no? Que es para seguir incentivando a esas zonas comerciales que están algunas muy, muy perjudicadas. Bueno, la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, que ha sido pues uno de los temas, además, por supuesto, de estos 11 billones, más que esperados después de superar todos los trámites administrativos que siguen siendo largos. Consejera, no sé si lo comparten ustedes desde dentro, de querer entregar el dinero en el mes de abril a finalmente tener que darlo seguramente en el mes de septiembre, ¿no? Bueno, sí, Nuria, como todo, la burocracia, que eso es lo que siempre decimos. Date cuenta que solo había 1 millón de euros, hablando otra vez de los autónomos y pymes, solo había 1 millón de euros, tenías que esperar a hacer esa modificación de crédito para incorporar los 10 millones más. Entonces, para todo, siempre es burocracia, que yo creo que ahí sí se tiene que reducir toda la documentación o incluso los periodos de tiempo, porque date cuenta que teníamos que tener 30 días hábiles para poder publicadas las bases. Entonces ahí pues sí es importante que seamos conscientes y que tenemos que hacer y lo antes posible lo necesario para reducir la burocracia. Y en cuanto a la residencia, perdón, que me preguntabas. Sí. Quería preguntarle sobre la residencia porque es cierto que parece que el Gobierno de Canarias
ha dictaminado un informe negativo sobre la ubicación en la que está actualmente destinada ese centro sociosanitario. Además, un informe muy pormenorizado. Quiero decir que ha habido un estudio muy largo, muy extenso, y donde arguye argumentos muy similares a los que hemos visto que han tumbado otro tipo de iniciativas empresariales, ¿no? Pues estamos hablando de suelo rústico, estamos hablando de palmera canaria, estamos hablando del Paso de Aguirre, etcétera. Vamos a escuchar las declaraciones dentro de unos minutos del presidente del Cabildo, que nos contaba qué opinaba el Cabildo de Fuerteventura sobre ese dictamen, negativo o desfavorable. Pero antes que nada, ha habido ya una polémica sobre la residencia sociosanitaria. ¿Ustedes defendieron en algún momento que debía ser otra ubicación, la alternativa a esta? Vamos a ver, Nuria, realmente en Gran Tarajal hay un suelo sociosanitario de 4.000 metros o poco más de 4.000 metros cuadrados en el Aceitún. Nosotros lo que siempre hemos defendido es que nuestros mayores no pueden seguir esperando tantos años para una residencia. Los políticos no podemos estar, oye, la hacemos aquí o la hacemos allá. Lo que se hizo ahora es un 123, declarar el interés insular. Hay varias alternativas, se pone el suelo del Palmeral, porque es verdad que ese es el suelo que puso el Ayuntamiento de Tuineje, porque quien pone el suelo es el Ayuntamiento de Tuineje hace tiempo a través de un convenio que ellos tenían, pero el suelo que lo puso en su momento el Ayuntamiento de Tuineje fue eso y no se ha cambiado. No ha habido otro que yo sepa, no ha habido otro escrito para decir, oye, nosotros queremos el Aceitún. Y yo recuerdo que incluso la compañera Candy, estando de alcaldesa, cuando se reunió, la primera reunión que tuvo con la anterior corporación, le decía, oye, yo pongo el suelo del Aceitún, y el anterior presidente decía, no, el suelo del Aceitún no, el suelo del Palmeral, porque por las condiciones en las que está y lo que siempre se ha mantenido. Lo importante aquí es que hay dinero. Desde el 2017 se firmó el segundo convenio del plan sociosanitario, que no podemos perder ese dinero y que se tiene que hacer de una vez por todas. Eso fue lo que pusimos nosotros en el acuerdo de gobernabilidad. Es decir, uno de los puntos que nosotros poníamos, que Coalición Canaria ponía sobre la mesa, era que la residencia de Gran Tarajal no podía seguir esperando, y fue una de las primeras decisiones que tomamos. Oye, vamos a ver dónde se ubica, porque es verdad que necesitas espacio para hacer la residencia. No es solo residencia, es centro de día, es un centro para personas con discapacidad. Entonces hay que mirar qué suelos tenemos para exactamente ubicar todas esas infraestructuras tan necesarias para la zona sur de la isla. El otro día visitábamos la residencia de mayores de aquí, de Puerto del Rosario, y me parece que tiene también 4.000 y pico metros, y lo que lamentaba tanto los técnicos que estaban haciendo como nosotros que lo estábamos viendo, que no tuviera suficiente espacio por fuera, zonas ajardinadas y demás, para poder salir y hacer actividades, que se iba a solicitar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario ese espacio más. Entonces, nosotros lo que decimos es, oye, si vamos a hacer una infraestructura que va a ir creciendo, porque las necesidades de atención a nuestros mayores va a ir creciendo en la isla de Fuerteventura, no podemos limitar el espacio. Entonces, si Coalición Canaria ha tenido claro, oye, hemos pedido porque no podíamos seguir esperando por el del Palmeral y el suelo del Palmeral teníamos problemas, pues vamos a hacerlo en el Aceitún. Y ahora estamos en lo mismo. Si realmente el suelo del Palmeral tiene problemas, pues nosotros, una vez que se presentan alegaciones, si realmente tiene problemas y no se puede hacer ahí, hay un suelo sociosanitario que es el del Aceitún, utilicemos ese suelo, pero no vayamos a esperar más. Y esas opciones están sobre la mesa cuando tú apruebas el 123, es decir, cuando tú declaras de interés insular cualquier infraestructura, tienes que tener varias alternativas donde hacer la infraestructura que tú declaras de interés insular. Bueno, le invito a escuchar las declaraciones de Sergio Lloret, presidente del Cabildo, cuando el viernes a la salida del Pleno esta casa Onda Fuerteventura preguntaba sobre qué hacer ahora para sortear quizá un informe negativo por parte del Gobierno de Canarias, efectivamente, como apunta Lola García, en una infraestructura más que necesaria. La residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, afortunadamente, y después de casi 20 años, continúa la tramitación final del procedimiento administrativo para que obtenga viabilidad. Lo decíamos cuando traíamos a la sesión plenaria
la declaración de interés insular de la misma, que lo importante era iniciar el procedimiento. En la tramitación de todo este tipo de expedientes también suele haber dificultades, hay que ir dando solución y fundamentar la respuesta a los distintos informes que nos llegan, y continúa su tramitación. Hoy mismo ya se reunía el órgano ambiental insular para también comenzar el trámite de evaluación ambiental de la misma. Desconozco ahora mismo las conclusiones a las que llegaron, sí que tenía conocimiento de que es un órgano independiente, que hoy tenían sesión para valorarla ya ese expediente, que sí que, bueno, vemos que está funcionando con la agilidad también el órgano ambiental. De lo que tengo conocimiento, sí es cierto que ha llegado, bueno, que ha tenido trascendencia a los medios, un informe por parte de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, que ya los servicios del Cabildo están evaluando, y la primera impresión que nos han trasladado, que bueno, respetando las opiniones de los distintos servicios, administraciones que tienen que participar en este procedimiento de participación pública y consulta, lo que estamos viendo es que está abierto a toda la ciudadanía, a todas las administraciones que quieran opinar, bueno, que respetando las opiniones, en principio los propios servicios del Cabildo no coinciden en esas apreciaciones, y lo que inicialmente nos han trasladado es que no será ninguna dificultad para continuar con la tramitación del expediente. Lo importante, bueno, ayer... no será ninguna dificultad para continuar con la tramitación del expediente. Esto quiere decir que no tenemos que reiniciar otra vez en caso de que sea el palmeral, sea el aceitún, que no tenemos que volver a reiniciar todos los trámites. No, Nuria, si es en el aceitún, se tendría, como es suelo sociosanitario, simplemente ya se mirará si es adjudicación de redacción de proyecto y obra como se hizo en Puerto del Rosario, pero se tomarán las medidas. Pero desde luego que nosotros no vamos a paralizar la residencia de mayores o seguir esperando a más burocracia, como bien decimos. Nos pasa en la residencia de mayores y nos pasa en el IE, ha pasado en el IE La Lajita, que si Costa Calma, que si La Lajita no se ponen de acuerdo, y al final se va avanzando en el tiempo. Nosotros desde el principio decíamos, oye, no podemos esperar, vamos a avanzar, vamos a ver cuál es la mejor ubicación. Y lo que tenga que, como decía Sergio, lo que tenga que, mirando los informes de los técnicos del Cabildo, pues ya se verá dónde se hace. Pero insisto, hay varias alternativas. Y recordemos eso, que también está el Centro para Personas con Discapacidad, que también necesitamos suelo, es decir, tendríamos que buscar 2 suelos diferentes. La opción que se daba al principio era ponerlo todo junto, pero ya se mirará. Y después también infraestructuras, porque también tiene el ayuntamiento un suelo educativo, porque se planteaba de ponerlo ahí, utilizarlo, pero tendrían que cambiar el uso del suelo. Y también vemos que en la zona sur, el Centro Integral de Formación Profesional es tan necesario ya en la zona sur, e incluso está en ese plan de infraestructuras educativas recogidas desde que estaba la consejera doña Soledad Monzón, y que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, esa parcela educativa no sería conveniente perderla tampoco en la zona de Gran Tarajal, que es justamente en el Aceitún. Hablamos también del Centro de Especialidades Médicas del sur de la isla, que todavía, y ya hemos superado el ecuador de la legislatura, no se ha puesto de acuerdo el Gobierno de Canarias o si Pájara o si bien va a estar en Gran Tarajal. Es lo que te decía antes, a veces por las discusiones de 1 kilómetro más arriba o 2 kilómetros más arriba o 10 kilómetros más arriba, 10 kilómetros más abajo, al final lo que están perdiendo es la ciudadanía, y la isla de Fuerteventura pierdes inversión y pierdes recursos para mejorar la atención a las personas, y en eso no podemos estar cayendo. Hay informes, hay que mirar exactamente dónde está y que el Gobierno de Canarias decide, pero que decida ya, porque lo necesitamos. Infraestructuras, ya digo, sociosanitarias, educativas, sanitarias, y en estos tiempos que corren mucho más. Y esperemos que cambie. Y veíamos esta semana también cómo nos informaban, hace semanas, cómo nos informaban de que se había ido el microbiólogo, alguien tan profesional y tan necesario en el hospital de Fuerteventura, justo ahora que estamos con esta pandemia. Permiten que se vaya un microbiólogo para la isla de La Palma por no darle la estabilidad necesaria en nuestra isla. En esas cosas no podemos caer, Nuria, no podemos permitirnos esos errores, sea quien sea. Pero esos errores no. Y en estos momentos, y vemos cómo está la isla, menos todavía.
Bueno, vamos a ver si el Gobierno de Canarias efectivamente se decanta por un suelo o por otro. Y vamos a ver también lo que tienen que decir los ayuntamientos, porque obviamente esto también puede generar una disputa. Cada uno de ellos tiene argumentos de sobra para necesitar ese centro. En el pasado viernes, en ese pleno intenso, largo, se habló mucho de implantación de energías renovables e incluso de un plan territorial que iba a establecer límites a esas energías renovables. ¿Hasta qué punto tenemos autoridad frente al Gobierno de Canarias? A pesar de las buenas intenciones y voluntades, que me constan que sí, por parte del Cabildo de Fuerteventura para evitar este atropello o este desenfreno que estamos viviendo en la isla. Bueno, Nuria, primero que nada es que nosotros lo llevamos hace un mes, una moción en el que decíamos que íbamos a aprobar un plan territorial. No sé si lo recuerdas. Nosotros sí hemos mantenido la misma idea. Yo no sé lo que ha pasado al PSOE, al PP, a Podemos y a Nueva Canarias y a los otros, que una moción que ellos también habían presentado y ahora se abstiene. No sé lo que les ha pasado, pero nosotros tenemos claro que Fuerteventura necesita un plan territorial para ordenar las energías, porque no podemos permitir lo que está pasando en la isla. Dices que hasta dónde podemos llegar. Pues primero ordenar y planificar esa implantación de energías que no se había hecho. Y es verdad que por mucho que nosotros queramos, el 6 bis permite saltarte todo el planeamiento. Es decir, el Gobierno de Canarias es el que tendría que modificar eso para poder implantarlo en la zona que decida la isla de cada una de las islas. Y de ahí la importancia de nuestros diputados, ¿no? De la unión de nuestros diputados. Y de ahí la importancia de nuestros diputados. Sabemos que la compañera Nereida Carlero, que está con los temas de energías renovables en el Parlamento, sé que hay una ponencia ya que se han presentado enmiendas a la modificación de este tipo. Ella ha presentado, sé que están trabajando en la ponencia y vamos a ver lo que votan. Nosotros lo que votamos, porque decían que sí, es que no habíamos consultado con los ayuntamientos. Yo recuerdo perfectamente que el Ayuntamiento de La Oliva pedía tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo de Fuerteventura que paralizáramos esto. Eso nos llegó al Cabildo. Es decir, es que nosotros también estamos cumpliendo con el mandato que nos ha dado, no solo el Ayuntamiento de La Oliva, el Ayuntamiento de Tuineje, me parece que también llevaba la compañera Candy una moción de este tipo, y todos los ayuntamientos. Es decir, porque lo que está pasando en Fuerteventura no está pasando en otras islas. Es decir, esa dispersión de los molinos, que pongan en gavias, que pongan cerca de las viviendas. Escuchábamos a vecinos que no podían vivir por el ruido, ya no solo el impacto paisajístico, es que el ruido que hacen los molinos, algo que también desconocíamos, pero que se oye ese ruido que es como si me dicen, como si fuera una avioneta, y que no pueden vivir en sus casas gente, algo tan básico como que han trabajado, como decían, trabajando toda la vida para tener una casa, y ahora vienen, me implantan este molino y no podemos vivir aquí. Eso ¿Cómo es se lo va a que... llevar a cabo esta hoja de ruta? A sabiendas de que ese artículo, el 6 bis de la ley eléctrica, podría pasar por encima. Hay que delimitar, me imagino, las zonas, los suelos, los espacios en los que Fuerteventura ofertará. Ahora mismo que sabemos que también hay muchísimas empresas que se están acercando al Cabildo de Fuerteventura, aprovechándose de estas subastas y que están interesadas en ganar dinero, que es de lo que viven también las empresas, ¿no? ¿Cuándo, es decir, esta hoja de ruta, cómo se va a establecer? Bueno, el plan territorial lleva el mismo procedimiento que el plan insular, que el PIOF. Es un procedimiento largo hasta la aprobación inicial y demás. Yo espero que sea con la participación ciudadana, de colectivos, y ir trabajando conjuntamente, pero tiene que ser lo más rápidamente posible, efectivamente, para darle solución también a todas esas empresas que quieren invertir, porque no estamos en contra de las renovables, estamos en contra de la forma de la implantación o de la mala planificación de la planificación insular en cuanto a energías renovables. Y entonces, que cuando esto empezó pensábamos que nos iba a solucionar el problema, y nadie se imaginaba lo que nos iba a pasar, te lo puedo asegurar. Así que, sobre todo es eso, que nos sirva para ordenar la implantación.
Sobre todo porque si lo comparamos con el Plan Insular de Ordenación Territorial puede sonar poco alentador. Es decir, más que nada por los plazos que llevamos para poder definir exactamente qué tipo de modelo de isla y qué tipo de hoja de ruta queremos llevar ahí. Claro, la diferencia de esto es que es de un tema concreto. Cuando haces un plan territorial especial, en este caso de energía, te centras solamente en energías. En el plan insular de ordenación de Fuerteventura lo que hace es ordenar todos los temas. Este plan territorial después estaría incluido en el plan insular. Pero tienes que cumplir los plazos de publicación, los plazos de participación ciudadana que tienes que poner, el tema de estar expuestos y los trabajos. Pero sobre todo es importante que hayamos empezado ya con por lo menos la aprobación inicial para el inicio del plan territorial. Y después también estarán las ordenanzas, que esas sí son más sencillas de elaborar, con unos criterios básicos. Sí tendremos las ordenanzas energéticas en la isla, que saldrán mucho antes. Sí, para tener ya las ideas claras, es como la base, y después ya iremos haciendo este plan territorial. Lola, la hemos visto presente, antes de hablar de medio ambiente, quería hablar de sanidad en casi todas las reuniones, bueno, todas prácticamente, no ha habido tantas, ¿no? Que las reuniones que se han mantenido entre el Cabildo, el Ayuntamiento y las autoridades sanitarias. Ha habido un crecimiento, bueno, nunca habíamos estado así en la isla de Fuerteventura, superando los 300 casos. ¿Ustedes barajaron en algún momento, valoraron en algún momento, ahora que hablamos de ayuntamientos y demás, una mayor coordinación con los ayuntamientos? Porque estamos viendo que además de una mera recomendación, que sé que es la potestad que tiene el Cabildo, había otras figuras o hay otras figuras con las que poder marcar una directriz más clara, más contundente, que si los ayuntamientos deciden realizar actividades, se hagan o no se hagan, pero no en unos sí y en otros no, dependiendo un poco de la libre discreción de su grupo de gobierno. ¿Se ha barajado en algún momento? Bueno, desde el principio se barajó activar el plan el PEN, sí. Y lo que se acordó allí, recuerdo que era en el Palacio de Congresos, era que no, es decir, y menos cuando ya el Estado ha quitado el plan el estado de alarma, cuando ya tienes el gobierno de Canarias tiene unos niveles que nos tenemos que acoger esos dos niveles, y cuando vemos que incluso los tribunales deciden y en unas comunidades deciden unas cosas y en otras. Eso es lo que no podemos hacer. Ese es el problema que se ha planteado desde el principio, que el Estado, es decir, que el gobierno de Pedro Sánchez no haya dado seguridad jurídica en todo este tema sanitario. Eso es un problema, porque nosotros podemos decir y exigir, pero después cada ayuntamiento realmente puede, oye, que no hay nada que me impida. Hombre, lo que nosotros sí tenemos claro es que la situación que estamos viviendo, porque a veces compara con la situación anterior, y la situación anterior estábamos en casa. Teníamos quiero decir, estábamos confinados. Después teníamos un toque de queda, que no podíamos estar hasta tal hora. Los comercios o los restaurantes tenían también restricciones. Ahora mismo no tenemos nada. Y lo que están diciendo los servicios sanitarios es: oye, tenemos una cepa o tenemos, una cepa que son más contagiosas, se contagian más rápidamente. La gente se ha confiado porque nos estamos vacunando, incluso los jóvenes. De aquí agradecer el gran esfuerzo que están haciendo los sanitarios para poder vacunar a los jóvenes. Me parece que ya van por 12 años, a partir de 12 años. Sí. Es decir, un trabajo increíble, y los felicito y reconozco que son los que más también están padeciendo desde el principio ese esfuerzo que están haciendo para preocuparse por la salud de las personas, y que nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que educar. Yo siempre digo las mismas palabras: es que con esto vamos a tener que vivir mucho tiempo, y lo que tenemos que hacer es cumplir todo lo que digan los sanitarios, y los que tienen que salir a hablar y explicar no somos los políticos, son los sanitarios, realmente lo que pasa en los hospitales, realmente lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y sí es importante que cumplamos. Oye, a mí se me dio el caso, mi hijo contacto con un positivo, lo llaman, tiene que estar en casa, le hacen la primera prueba, pues yo desde el primer momento ya me quedo en casa, por lo menos hasta ver el resultado. Después ya él se queda
y ahí a mantener, le dio negativo las 2 pruebas que se hicieron, pero esa distancia y que él esté en casa, que es lo mínimo que tienes que hacer. Y yo no salí porque, claro, cuando tienes tanto contacto, por lo menos hasta que le den los resultados de esa primera prueba. Y hoy lo oí hasta mañana también a los sanitarios. Lo primero que tenemos que hacer, si tenemos alguna duda, es aislarnos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después ya consultamos y demás. Pero sí es importante que hagamos caso, sí es importante que colaboremos, porque claro, Nuria, es que el problema es que hay mucho, si antes había, ahora hay mucho más, que son asintomáticos, que no te das cuenta, que se contagian y que tenemos la tranquilidad de, oye, estoy vacunado, pero los que están vacunados también se contagian y también contagian, que eso hay que dejarlo claro. Y que hay que vacunarse. Había unas declaraciones de Ángel Víctor Torres que decía que, bueno, las personas que se negaban a vacunarse prácticamente eran, bueno, pues estaba calificando su irresponsabilidad y cómo eso podía atentar al resto de los vecinos. ¿Usted está de acuerdo en que quizá esta vacunación a los empleados públicos, funcionarios, personas que están en contacto directo, que tienen una responsabilidad también, fuera obligatorio? No solo los funcionarios públicos, tenemos que ser responsables todos, Nuria, porque vas al supermercado, vas a la farmacia, vas a cualquier sitio que vayas, te vas a encontrar con gente. Y se está viendo, es decir, tenemos 300 y poco casos y en el hospital hay 4. Es decir, la diferencia de que antes a lo mejor teníamos 30 y te encontrabas 11 u 8 en el hospital. Es decir, la vacuna funciona. La vacuna hace que en lugar de estar en la UCI ingresada, puedas estar en tu casa. ¿Vale? Esa es la diferencia de la vacuna. Y eso es lo que tenemos, no saturar los servicios sanitarios. Porque no olvidemos que aparte del COVID, desgraciadamente hay muchas más enfermedades. También estaban pidiendo la atención directa ya a pacientes de oncología, de problemas cardíacos. Es decir, es que no solo estamos perjudicando a las personas que tienen COVID o al resto de personas, sino estamos perjudicando con algunas irresponsabilidades al resto de pacientes que sí necesitan una atención directa con los sanitarios y que no se la pueden dar porque, ya digo, los servicios sanitarios están saturados. Y ahí pues tenemos que ser responsables, como decía el presidente, y como dice cualquier persona, que nos tenemos que vacunar. Ahora lo importante es que nos vacunemos y que seamos responsables, sobre todo eso, seamos responsables y al primer síntoma, al mínimo síntoma, aislarte. Por lo menos los primeros días y después ya te da negativo, pues vuelves a salir, pero es asegurarnos, primero por el bien tuyo, por el bien de tu familia, de tus seres queridos, que siempre todos tenemos a alguien ahí, pero es importante cumplir esas normas y por mucho que pongamos evitar esas grandes fiestas y macrobotellones, es otra forma de relacionarte, porque parece que estamos criminalizando a los jóvenes. Todos hemos pasado por esas edades, lo que tenemos que decir, oye, puedes salir, pero grupos más reducidos, siempre intentas tener los grupos burbuja, como se decía en los colegios, han estado un año y hemos visto, de aquí también el reconocimiento a los docentes, hemos visto cómo no ha habido contagios y que ha sido complicado todo este curso académico, el éxito y el trabajo que han tenido los docentes ahí en los centros educativos con todo ese alumnado dentro de los edificios, dentro de los centros educativos, y que se ha cumplido. Entonces, ellos también son capaces de cumplir. No grandes fiestas, si tienes que salir, puedes salir con tus amigos, pero intentar mantener siempre esa burbuja pequeñita, porque no es lo mismo estar con 10 personas que estar con 100, con 200 en medio de una calle, como hemos visto en los vídeos y hemos sido titulares a nivel nacional. Eso sí es lo que tenemos que evitar, porque eso perjudica la imagen y perjudica sobre todo la salud de la gente de Fuerteventura. Bueno, volviendo de nuevo a sus áreas y para terminar, quería hablar sobre medio ambiente, Lola, porque sé que están haciendo esfuerzos también por poner un poco al día una consejería que lleva mucho retraso en el cuidado y la protección, por ejemplo, de todos esos parques naturales, en tener una plantilla que se adapte a la protección de esos espacios naturales. Por el medio estamos en 2 de agosto y de momento seguimos con la misma limitación en Lobos, ¿no? En Isla de Lobos, la misma limitación de entrada y de salida. Ya saben, no más de 200 personas en la mañana ni más de 200 personas por la tarde.
cómo están trabajando, qué se está haciendo a la hora de esos 13 parques naturales, con tanto que ofrecer, tantas visitas a Cofete, actualmente en una carretera que, bueno, pues parece que no están los vecinos muy contentos con ese tren de RC que pasaba por allí, nos lo trasladaban esta misma semana, muchas ruedas pinchadas por esa piedra nueva que se ha puesto en un parque natural donde todo el mundo, y más en estas fechas, procura volver a acudir. De todos ellos, ¿cuál es la prioridad con tantas deficiencias ahora mismo y tan poco personal? Efectivamente, iba a empezar por lo último, ser consciente de la falta de personal que tiene el área de medio ambiente, de los agentes, de los vigilantes. Y ahí tenemos que participar todos. Yo siempre agradezco el gran trabajo que hacen las asociaciones medioambientales que siempre están promocionando, limpiando y ayudando. Es un trabajo increíble y tenemos que ser conscientes que informar y sensibilizar a la población de que esos espacios naturales, cómo nos tenemos que desplazar en ellos y que la única huella, siempre lo digo, que dejemos sean la de nuestros pies. Y es importante mantenerlos y cuidarlos. Me decían en una de las reuniones, es que no sabemos o no somos conscientes de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Pues en ese trabajo también estábamos la semana pasada para hacer esas campañas tan necesarias y ver y planes de conservación de toda flora, fauna que tenemos. Y está el Observatorio de la Basura Marina también, un proyecto que lleva desde el área de medio ambiente con la Reserva de la Biosfera, que ya se ha dado la vuelta 3 veces a la isla, limpiando todo el litoral, y siguen limpiando porque siempre hay basura, siempre se encuentran bastante basura. Pues todo ese trabajo que se está haciendo es importante y que seamos conscientes. Vivimos en un territorio muy frágil, una isla, que tenemos que cuidar, que tenemos que conservar y sobre todo proteger, ser conscientes de la protección. Hemos visto que los carteles que estaban, que ya ni se leían, porque sí es verdad que tenías carteles, pero ya ni se leían, pues todo ese cambio de cartelería también lo estamos haciendo, mirando los senderos que estén en las mejores condiciones, porque es verdad que hay bastante gente que le gusta hacer senderismo, y sobre todo tener mucho cuidado, el barranco de los Encantados que le decimos, las marcas que mucha gente le gusta escribir en las paredes, la boca del cocodrilo que les gusta colgarse, pues no, porque son frágiles y lo podemos romper. Todas esas cosas son las que vamos a sacar a la luz, incluso con los turistas que vienen, porque sí hay muchas denuncias de los coches que se meten y aparcan donde no se tienen que aparcar, aunque tengan las protecciones, pero después reciben muchas denuncias. Pues toda esa información y todo el trabajo que podamos hacer conjunto, no solo desde el área de medio ambiente, sino contando con la ciudadanía, informándonos, porque a veces nos llega, mira, esto está sucio, y mandamos a limpiar, porque ya te digo, vuelvo, insisto, falta bastante personal, vigilantes y agentes de medio ambiente, entonces la colaboración ciudadana es fundamental y ahí estamos apostando por levantar y porque sea realmente una de las principales consejerías del Cabildo, porque es también nuestra imagen, la imagen de la isla de Fuerteventura, el cuidado de nuestros espacios naturales y nuestros espacios protegidos. Bueno, Lola García, muchas gracias por participar hoy, tan tempranito, lunes 2 de agosto. Ya ven que algunos seguimos adelante, seguimos Aquí adelante. No se descansa, Nuria. Claro que sí. Bueno, alguien tiene que informar, ¿no? Sobre todo lo que está ocurriendo y mucho más sobre esos 11 millones de euros que nos parecía, con lo que abríamos esta entrevista, que es una de las mejores noticias que probablemente puedan recibir nuestros empresarios autónomos, las empresas de Fuerteventura, para esta travesía que aún queda por delante, que es la mitad de año. Muchas gracias, Nuria, por permitirnos informar de todo el trabajo que estamos realizando en el Cabildo de Fuerteventura. Bueno, gracias Lola, vicepresidenta. Hablaremos hoy también de esa quinta ola que parece ser que está llevando al límite a los rastreadores, y es que cada vez nos portamos fatal. Lo decían los rastreadores estas semanas pasadas sobre lo difícil que estaba resultando que dijéramos la verdad cuando pues nos llaman para decirnos que hemos tenido algún contacto o que somos contacto estrecho de algún posible positivo. Tendemos a mentir y eso hace que se acrecienten los brotes. 42 minutos sobre las 8 de la mañana. Volvemos inmediatamente, no se vayan.